¿Le parece si revisamos la fecha que tenemos disponible y coordinamos por interno con la doctora Sí, Andrea también? por supuesto, ningún Ay, problema. muchas gracias. Ya. Entonces, déjenme organizar mi escritorio para que partamos la clase. ¿No? Hoy día todo más o menos porque no estoy en mi computador. Ya, pero lo vamos a lograr. Ya, entonces vamos a hablar sobre patología mamaria. Es una clase que va a ser un poco más larga, o sea, es larga porque es como todo sobre la mama. Vamos a partir hablando de la semiología de la mama, después sobre patología mamaria benigna y finalmente vamos a terminar con cáncer de mama. Yo soy ginecóloga oncóloga, pero me dedico al área de la pelvis, o sea, cáncer del ombligo para abajo, cuello, endometrio y cervicouterino. Hay otro equipo que se dedica a oncología, patología mamaria o mastología. Igual acá en Arica tenemos dos equipos, somos súper chiquititos, por lo tanto igual como que compartimos un poco las labores y yo también hago algunas partes de las cirugías de mama y veo algunas pacientes de patología mamaria. ¿Ya? Es súper importante hablar sobre patología mamaria porque ustedes, si no lo saben, se los cuento ahora, el cáncer de mama es el segundo cáncer en frecuencia, o sea, primer cáncer en frecuencia en la mujer y no es el que más mata, por supuesto, porque ahora tenemos tratamiento y diagnóstico precoz, pero es un cáncer súper frecuente. De hecho, 1 de cada 8 mujeres va a sufrir cáncer de mama en su vida por estadística, ni siquiera por factores de riesgo, solo por la estadística. Por lo tanto, ustedes como médicos generales tienen que saber sobre cáncer de mama, cómo derivar, mamografía, etcétera. ¿Ya? Entonces, partimos primero con la anatomía de la mama. La mama en general es más que nada predominio tejido adiposo, o sea, un montón de grasa, va a estar compuesto por los conductos y por los lobulillos. Y nosotros podemos tener cáncer tanto en los conductos de la mama como en los lobulillos. La mama además la dividimos en 4 cuadrantes, incluyendo el área de la axila y el complejo areola-pezón. ¿Ya? Entonces vamos a tener los límites de la mama. Arriba va a estar entre la tercera costilla y la clavícula. Abajo va a llegar hasta la sexta o séptima costilla, por medial hasta la línea paraesternal, por lateral a la línea axilar anterior. Y tiene este cuadrante supraexterno o prolongación supraexterna que va hacia la axila y que se llama cola de Spence y que es súper importante porque es parte del examen físico y nunca hay que olvidar que es parte de la mama y además por frecuencia es ahí donde nosotros encontramos la mayor cantidad de cánceres de mama. El cuadrante supraexterno es súper frecuente, por lo tanto no tenemos que olvidar de la cola de Spence en el examen físico de la mama. Más o menos hay 20 lóbulos y cada uno tiene su conducto excretor que va a llegar al pezón. Entonces eso es como la generalidad de la anatomía de la mama. Va a estar sobre el músculo pectoral mayor y el celular subcutáneo se dispone en unas celdas que forman unos tabiques fibrosos que se llaman ligamentos de Cooper. Y estos tabiques fibrosos a nosotros nos van a servir para hacer la cirugía de mama, como nos guía la cirugía y como son tabiques fibrosos sangra menos. Entonces cuando nosotros encontramos el plano correcto de disección, que nos vamos por los ligamentos de Cooper, es mucho más fácil hacer la disección de la mama. Tiene además el complejo areola-pezón, en donde la piel va a ser más gruesa que el resto de la mama y va a tener unas glándulas sebáceas que están alrededor, que son los corpúsculos de Morgani, que esos son normales y que en el fondo sirven para lo que está hecha la mama, que es para la lactancia,
Por lo tanto, es importante que ustedes los conozcan y que sepan que es algo normal, porque muchas veces las pacientes preguntan si es normal lo que tiene la mama, si son normales estos puntitos, etcétera. Sí, son normales, son glándulas sebáceas. El drenaje venoso tiene dos drenajes venosos, uno que va hacia la mamaria interna y otro que va hacia la mamaria externa. Y el drenaje linfático principalmente va a ir hacia los ganglios linfáticos axilares, y eso a nosotros nos va a servir para lo que está en el dibujito que está al lado, que es para hacer el ganglio centinela de la mama, que les voy a explicar en la parte de cirugía de mama. Es una herramienta muy útil que nos sirve para nosotros en el fondo ver el primer ganglio en donde va el drenaje, y ese ganglio se explora para ver si hay cáncer de mama en él o no, y a nosotros nos va a servir para no tener que hacer una disección axilar, entonces, con la morbilidad que tiene la disección axilar. Entonces, por eso es súper importante conocer la anatomía de la mama para saber qué es lo que nosotros vamos a estar operando. Ahora, con respecto al desarrollo de la mama también tiene un desarrollo, y eso también lo tienen que saber, porque en el fondo son los grados del desarrollo de la mama y más o menos en qué edades se va desarrollando. Y esta es la escala de Tanner, probablemente lo van a ver en pediatría o lo vieron en pediatría. Y a nosotros nos sirve en el fondo para saber si estamos frente a una pubertad precoz o no. Es un signo, por lo tanto es importante que sepan también los grados de Tanner, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Entonces, como en toda la medicina, vamos a partir con la anamnesis, el motivo de consulta, al cual va a ser la enfermedad actual, y nosotros tenemos que preguntar cómo la forma y cómo aparecieron los síntomas actuales, si tienen o no tienen relación con la menstruación y la fecha de la última mamografía. ¿Por qué les hablo de la menstruación? Porque es súper normal que pacientes consulten por mastalgia, que es el dolor de mama, y que consulten por mastalgia cíclica. En el fondo, le duele las mamas cada vez que tiene o que está por llegar su menstruación, ¿ya? Por ejemplo, es una de las aproximaciones que nosotros tenemos que tener. Otra cosa que nosotros tenemos que preguntar, antecedentes familiares de cáncer de mama y grado de parentesco. ¿Por qué vamos al grado de parentesco? Porque lo que nos importa a nosotros para poder hacer como nuestra historia, si este cáncer va a ser un cáncer heredo familiar o que tiene alguna sospecha de que hay una mutación genética, BRCA, etcétera, son en general más de 2 casos en la línea familiar directa. Entonces uno pregunta si hay antecedentes de cáncer de mama en mamá, hermana o hijas. Eso es importante porque yo les comenté que el cáncer de mama es muy frecuente, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. No me fijé cuántas mujeres habemos aquí en esta sala, pero si éramos 17 y ponemos que la mitad son mujeres, van a ver, por lo menos va a haber una persona con cáncer, 1 o 2 personas con cáncer de mama en esta sala de Zoom. Entonces, solo por frecuencia, hay en el anamnesis aparecen familiares de grados más lejanos, 2º, 3er grado con cáncer de mama. Ahora, también tenemos que preguntar, y a lo que yo me dedico, lo que más me gusta, cáncer de ovario y cáncer de colon, porque todas esas tienen relación con las mutaciones genéticas. Por lo tanto, también debemos preguntar por estos cánceres y antecedentes de otros cánceres, como por ejemplo cáncer de endometrio, también importante. Antecedentes médicos y quirúrgicos y ginecológicos. Entonces tenemos que preguntar, por ejemplo, si la paciente viene y pregunta por galactorrea, si hay introducción de nuevos fármacos. No sé si probablemente lo pasaron en las casas de psiquiatría, hay algunos psicofármacos que producen galactorrea, entonces tenemos que preguntar introducción de nuevos fármacos. Si hubo o no cirugías en la mama antes, hay algunas lesiones precursoras del cáncer de mama que requieren cirugía, entonces nosotros tenemos que preguntar si hubo de estas lesiones antes. La fecha de la menarquia, la menopausia, si hubo o no hubo lactancia, la lactancia disminuye el riesgo de cáncer de mama, el uso de anticonceptivos orales o de terapia de reemplazo hormonal. Entonces, vamos a hacer una anamnesis que va a ir enfocada en la historia personal y familiar y el riesgo de cáncer de mama.
Nosotros vamos a dividir los riesgos de cáncer de mama en mayores y menores. Por supuesto que el sexo es un factor de riesgo mayor, ser mujer es un factor de riesgo para tener cáncer de mama. El cáncer de mama en hombres existe, tiene una incidencia muy, muy baja, de hecho es 0,4 por 100.000 habitantes, por lo tanto es casi está en el umbral de enfermedad rara, pero existe. La edad, el antecedente familiar también es un factor mayor, por eso tenemos que preguntarle el antecedente personal, y a eso se refiere si una paciente tuvo un cáncer de mama, tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama en la mama contralateral, y el riesgo relativo va entre 1,7 a 4,5, es un riesgo elevado. Lesiones proliferativas se refiere a estas lesiones precursoras de las que yo les hablaba antes, también confieren un riesgo. La radioterapia sobre la pared torácica también da un riesgo, y las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 también confieren un riesgo mayor de cáncer de mama. Probablemente ustedes eran más chicos, pero fue súper famoso que en algún momento Angelina Jolie tenía la mutación de los genes del BRCA1, creo que tenía ella, y se hizo una mastectomía profiláctica. En una paciente portadora de una mutación BRCA1, el riesgo de cáncer de mama es elevado, y no solo de cáncer de mama, sino que también de cáncer de colon y de ovario. Solo un 50% de las mujeres con cáncer de mama tienen algún riesgo mayor y el resto no lo tiene. Y ahí les puse como en interrogación los anticonceptivos orales por el uso anticonceptivos, porque esto es súper pendular. Hay veces en que los anticonceptivos no tienen riesgo, otras veces tienen riesgo. El último estudio que salió es un estudio de Dinamarca muy, muy grande, en donde dividían todo tipo de anticonceptivos y el riesgo del cáncer de mama. Y finalmente, siempre esto es muy pendular, por lo tanto, nosotros como que lo sacamos un poquito ahí de la historia. Y los menores son la exposición prolongada a estrógenos, y por eso hablamos de menopausia precoz, o sea, menarquia precoz y menopausia tardía. La edad al primer parto, la paridad es un factor protector y la lactancia también. La terapia de reemplazo hormonal también es un factor de riesgo menor, pero después de los 5 años de suspensión de TRH, ese riesgo desaparece. Y acá van factores de riesgo menores, pero que están puestos, que lo tiene casi todo el mundo, que es consumo de alcohol, dieta rica en grasa, falta de ejercicio, y eso se asocia, por supuesto, a obesidad. Son factores de riesgo menores para cáncer de mama. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el examen físico mamario? Las mamas se examinan como cualquier otra parte del cuerpo, y vamos a partir siempre con la inspección. Siempre tenemos que ver axilas y las fosas supraclaviculares, porque son los lugares de drenaje de la mama, y ahí nosotros vamos, para nosotros poder conversar, y que cuando ustedes envíen una interconsulta, si hay un hallazgo de una lesión, la mama la vamos a dividir en 4 cuadrantes, y nosotros tenemos que superiores e inferiores, internos y externos, y según eso nosotros, por ejemplo, tenemos un hallazgo de un tumor o un nódulo en el cuadrante suroexterno de la mama izquierda, por ejemplo. Lo primero que hacemos es la inspección. ¿Cómo hacemos la inspección? La paciente tiene que estar sentada, entonces nosotros pedimos que se acueste en el borde se siente en el borde de la camilla ginecológica, primero con los brazos en aducción, y luego con los brazos en abducción, y tercero con los brazos en la cintura o en jarra. ¿Para qué nos sirve eso? Si nosotros tenemos algún tumor de la mama que hace retracción de la piel, al mover la musculatura pectoral y los brazos, esos tumores uno los puede ver. Entonces, por eso es importante partir, como siempre, como en todo examen físico de cualquier parte del cuerpo, con la inspección. Después de eso vamos a hacer la palpación. La paciente va a estar sentada, y vamos a comprimir con los pulpejos hacia la pared torácica suave y luego firmemente, y finalmente vamos a la cola Spencer y las fosas axilares y supraclaviculares. Y después, con la paciente acostada, se hace una palpación superficial y profunda de todos los cuadrantes,
Y finalmente hay que exprimir el pezón en busca de secreciones. Entonces ahí completamos el examen físico mamario. ¿Qué parte del examen físico nos falta ahora? El autoexamen mamario, no sé si ustedes saben que octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama y se habla mucho sobre el examen mamario, hazte el autoexamen, tócate las mamas, etc. ¿Cómo se realiza el autoexamen mamario? Se realiza todos los meses justo después de la menstruación en las mujeres que están menstruando y el mismo día del mes en las pacientes posmenopáusicas. Se puede hacer, por ejemplo, en la ducha o después frente al espejo y finalmente las pacientes deberían hacerlo acostadas. ¿Sirve o no sirve el autoexamen de mama? Esa es una pregunta que es bastante frecuente y varias sociedades científicas desaconsejan, o sea, no desaconsejan, sino que dicen que el autoexamen de mama no es útil porque como técnica de tamizaje no ha logrado demostrar disminución en la mortalidad por cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque nosotros para tener un tumor palpable, de hecho en dedos de alguna persona experta que examina mama siempre, más o menos uno tiene sensibilidad para nódulos de más de 1 centímetro. Y para una paciente que en el fondo no está examinando mama siempre, más o menos es como de 2 centímetros. Por lo tanto, un tumor que es más palpable es igual a un tumor que está en estadios más avanzados. Por lo tanto, como técnica de tamizaje, no nos sirve, no disminuye la mortalidad, pero sí nos sirve porque crea conciencia del propio cuerpo y hace que las mujeres puedan preguntar en signos de alerta o de alarma. De hecho, a mí me ha tocado ver pacientes que incluso no fue en un autoexamen mamario, sino que fue su pareja quien encontró un tumor y por eso, o una retracción de piel, etcétera, y por eso consultaron. Ahora, en nuestro país, que no contamos con un tamizaje de cáncer de mama como debería ser anual para todas las pacientes, obviamente el autoexamen de mama es complementario a la mamografía y nos va a servir. Así que de todas maneras igual hay que socializarlo y contarle a las mujeres que en realidad hay que examinarse, mirarse las mamas. De hecho, las pacientes mayores muchas veces por pudor no se examinan las mamas. ¿Cuál es la técnica de screening que sí ha demostrado disminución en la mortalidad por cáncer de mama? Es la mamografía y lamentablemente no tenemos una guía como única en nuestro país de recomendación. Y hay varias sociedades científicas y cada país tiene recomendaciones distintas. Hay algunos países que recomiendan desde los 40 años en forma anual y otros países recomiendan desde los 50 años en forma anual. Hay otros países que recomiendan desde los 50 años en forma cada 2 años. Entonces, y de hecho acá en Chile, si ustedes se fijan en la guía de cáncer de la Sociedad de Mastología y de Cáncer de Mama, sale desde los 40 años, pero si se van a las guías de, por ejemplo, el climaterio y menopausia, dice desde los 50 años. Entonces, ahí hay algunas disyuntivas en cuál es el que vamos a recomendar. Cuando conversemos en el seminario de imágenes mamarias, vamos a hablar más en detalle sobre esto. Ahora, vamos por la patología mamaria benigna. Tenemos anomalías del desarrollo, trastornos funcionales, inflamatorios, hay procesos pseudotumorales, lesiones proliferativas y tumores benignos. O sea, tenemos una variedad súper extensa de patología mamaria benigna que la verdad que las unidades de mastología pasan como a un segundo plano y eso es porque por la cantidad de pacientes con cáncer de mama que tenemos, la verdad es que no damos abasto con tanto cáncer de mama y nos falta harto de patología mamaria benigna. Que tenemos anomalías del desarrollo, que son alteraciones en número y tamaño. Tenemos mama y pezones supernumerarios. La mama y el pezón siguen, nosotros somos mamíferos y por lo tanto tenemos una línea que es la línea mamaria. Y a veces nosotros podemos ver pacientes que en la línea mamaria, lo que es el remanente ontológico de un mamífero con más mamas, van a ver ustedes pezones supernumerarios o incluso mamas.
También hemos visto algo que es súper frecuente, tener mamas axilares, y que es en el fondo probablemente ustedes hasta conocen a alguna persona que es delgadita y que se le ve la axila abultada, y que uno le dice, baja de peso, seguro se te sale el rollito de la axila, y finalmente no es un rollito, sino que corresponde a una mama axilar, y muchas pacientes incluso tienen hasta pezón en la axila, y cuando están dando lactancia, esas mamas incluso pueden tener contenido. La agenesia es cuando no hay mamá, y seguramente ustedes han escuchado el síndrome de Poland, que es cuando no hay mama ni músculo pectoral. Hipotrofia, una mama poco desarrollada, atrofia e hipertrofias de mama. Ahora, vamos a tener trastornos funcionales, y esto es muy frecuente que las pacientes consulten por trastornos funcionales con el susto de que sean cáncer de mama. El dolor mamario es el síntoma más frecuente de consulta, y tenemos un dolor mamario que es de origen de la mama misma. Hay un dolor mamario que es referido a la mama, por ejemplo, dolor costal muchas veces se refiere a la mama, o dolor en el pectoral también es referido a la mama, y psicógeno muchas veces, por ejemplo, pacientes que están con diagnóstico en un familiar cercano de cáncer de mama pueden experimentar dolor de mama solo por la preocupación de tener algo en las mamas. Otra cosa que es muy frecuente en la población es dolor de mama por una talla inadecuada de sostén. 80% de las mujeres no ocupa una talla adecuada de sostén, es una talla que probablemente no es la que corresponde, la mama no queda bien sujeta, y por eso hay dolor mamario. Y un cambio tan fácil como la talla del sostén puede mejorar un 30% de las mastodias. Ahora vamos a la mastitis. La mastitis son lo más frecuente que sean agudas, son secundarios a la lactancia por estafilococo o estreptococo. Hasta un 11% puede complicarse en forma de absceso mamario. El diagnóstico de un absceso mamario la verdad es que es bastante fácil. Van a tener una paciente con fiebre entre 39 y 40 grados, con escalofrío, dolor, es un dolor súper doloroso. Yo tuve una mastitis y es heavy, duele mucho. Eritema y linfangitis. De hecho, el canal linfático se pone como un cordón rojo y muy engrosado. El tratamiento, probablemente si ustedes lo leen en cualquier otra parte, los tratamientos van a decir antibiótico por 7 días. La verdad es que se ha visto que lo mejor es, para evitar recidivas, dejar tratamientos por 10 a 14 días. Antes se usaba mucho flucloxacilina, pero se ha visto que hay bastante resistencia a flucloxacilina, entonces se han ido cambiando los esquemas antibióticos. Se puede usar el cotrimoxazol forte, y aquellas mastitis que no responden a tratamiento siempre hay que derivarla. Otro mastitis que uno tiene que derivar es la paciente no puérpera. Es raro ver mastitis aguda en una paciente no puérpera, entonces siempre hay que hacer la distinción que eso no vaya a ser un cáncer inflamatorio de la mama. Y dentro de las mastitis tenemos aquellas que son subagudas o crónicas en pacientes no puérperas. Hay una entidad súper común acá, sobre todo acá en Arica, que se llama mastitis granulomatosa, que es una entidad que es subaguda con muchos periodos de reagudización en pacientes no puérperas, que tiene un componente genético bien importante y se asocia mucho a la etnia aymara, y que esa no es una mastitis infecciosa y se trata con corticoides en dosis alta. Entonces tienen que tener ojo de aquellas pacientes que no son puérperas, que están con una mastitis, que son mastitis aguda, después se pasa, después vuelven a reagudizarse, hacer el descarte de que no vaya a ser una mastitis crónica granulomatosa. ¿Ya? Perdón. Tumores benignos son en general nódulos palpables o hallazgos en imagen mamaria, y el diagnóstico nosotros necesitamos tener una imagen, citología y eventualmente hacer biopsia.
por ejemplo, fibroadenomas de la mama, que son los tumores benignos más frecuentes, em, se, eh, se encuentran en edades jóvenes, entre 15 a 25 años de edad, vienen de un lobulillo y el crecimiento es autolimitado, entonces la imagen ecográfica de un fibroadenoma de mama es bastante clásica y por lo tanto nosotros en general, si el radiólogo nos dice que es compatible con un fibroadenoma de mama, solamente nosotros lo vamos siguiendo en el tiempo. ¿Y cuáles fibroadenomas son los que se operan o se biopsia? Aquellos que crecen en el tiempo o que molestan a la paciente o que la relación mama-tumor está desfavorable a la mama. ¿A qué me refiero con eso? Un fibroadenoma, una mujer que tiene una mama de muy pequeño volumen, una mama muy pequeña y con un fibroadenoma que para su mama es muy grande, también nosotros lo sacamos. ¿Cómo vamos a verlo? Como un nódulo móvil, bien delimitado, no adherido a planos profundos. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por la ecografía, con un nódulo, yo me equivoqué ahí, es un nódulo hipoecoico homogéneo con contornos regulares, ¿ya? No requiere ser extirpado, excepción lo que dijimos recién, que crezca muy rápido, que duela o que tenga una alteración estética significativa. Y lo que nosotros hacemos es que controlamos y hacemos control clínico ecográfico cada 6 meses los primeros 2 años y una vez que nosotros ya sabemos que está estable, decimos ya, control anual. Ahora, tenemos otro tumor benigno que es el tumor filodes de la mama, que es un tumor fibroepitelial que suele ser benigno, el 90% de ellos es benigno, pero hay una variante maligna, un tumor filodes maligno, que es una variante como estromal del cáncer de mama y que tiene un número de mitosis muy alta, es muy agresivo, crece súper rápido y metastiza rápidamente, metastiza por vía hematógena rápidamente hacia los pulmones y vasos de pequeño calibre. De hecho, tuvimos una paciente acá en el hospital que tenía una metástasis de un tumor filodes subungual. Entonces, como nosotros, la mayoría de los filodes van a ser benignos, siempre hacemos la resección del tumor con márgenes de seguridad, de 1 a 2 centímetros para uno, evitar la recidiva y 2, si llegar a ser un tumor filodes de la variante maligna, nosotros ya extirpamos con criterio oncológico. Entonces, ahí en la imagen se ve en el fondo cómo nosotros hacemos como el borde quirúrgico. Cuando uno está operando la mama, ¿se acuerdan que yo en la anatomía de la mama les conté que la mama es más bien grasa? Y como este tumor es fibroepitelial, es duro. Por lo tanto, uno agarra el tumor con la mano y más o menos va dando un margen de seguridad de 1 a 2 centímetros. Y una vez que estamos dentro del pabellón, mandamos esa pieza quirúrgica a una biopsia contemporánea y el patólogo nos informa si los bordes están cerca, no cerca, comprometidos o no, y en el caso de que están comprometidos, nosotros hacemos resección de los bordes para evitar esto mismo de la recidiva. Lo mismo se hace en las pacientes con cáncer de mama. Ahora, vamos con el cáncer de mama, que es como la vedette de los cánceres ginecológicos, se podría decir, porque lo que les contaba antes es súper frecuente, afecta a muchas mujeres y además también tiene una parte psicológica importante el enfrentarse a un cáncer de mama en una parte del cuerpo que es tan como significativa para las mujeres, ¿ya? Y se debe a un crecimiento anormal y descontrolado de las células del epitelio y se puede dar en conducto o en lobulillos. Y se disemina. Los carcinomas ductal y lobulillar son los más frecuentes y menos frecuentes son los que se originan en los tejidos estromales, como por ejemplo un tumor filodes maligno. Ahora, cierto que nosotros dentro de la anamnesis vamos a preguntar el patrón hereditario, si hay familiares de primero o segundo grado con cáncer de mama, pero la mayoría de los cánceres de mama van a ser esporádicos. Un 85% de los cánceres de mama, y también esto vale para el cáncer de colon y de ovario, por ejemplo, van a ser esporádicos y no más de un 10% de los cánceres van a ser heredofamiliares. Eso creo que lo tengan en consideración, nunca olvidar preguntar, pero tener en mente que lo más probable es que se trate de un cáncer en forma esporádica. Ahora,
El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en el mundo. Sí, pero es por la frecuencia, no es que sea un cáncer mortal, muy mortal. Más o menos en la mayoría de los cánceres ginecológicos, la incidencia es el doble de la mortalidad del cáncer. En el cáncer de mama tenemos la suerte, o como quieran verlo ustedes, de que la incidencia es más o menos como 4 veces la mortalidad. O sea, es un cáncer que, dado que tenemos métodos de tamizaje y tenemos cirugía, y lo que cambió en el fondo, lo que ha cambiado el cáncer de mama es el perfil molecular de los cánceres de mama y la terapia target, la terapia de quimioterapia, según estos perfiles moleculares, ha hecho que la mortalidad del cáncer de mama, incluso en estadios que antes eran muy avanzados, haya disminuido. Si se fijan ustedes, este gráfico muestra que de todos los cánceres del mundo, el cáncer de mama es el top one en la mayoría de los países, excepto los que están en naranjo, en cuál es el cáncer de cuello de útero, lo cual es bastante lamentable, porque ustedes saben, el cáncer de cuello de útero es un cáncer absolutamente prevenible y curable. Acá está la incidencia. En Chile la incidencia más o menos llega a 40.9 por 100.000 mujeres. Y entonces de ahí sale el cálculo que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama en su vida. Ahora voy a hacer el comentario viejo, pero cuando yo tuve la clase de cáncer de mama con ustedes, era 1 de cada 15. O sea, casi estamos doblando la incidencia de cáncer de mama que teníamos antes. No soy tan vieja, salí hace como 10 años, sí, 10, de medicina, por lo tanto la clase de cáncer de mama, pongamos que la tuve hace 12 años atrás y la incidencia era 1 de cada 15 mujeres, y ahora ya vamos en 1 de cada 8, por lo tanto es un cáncer que rápidamente ha ido avanzando, y tiene que ver esto un poco por el estilo de vida moderno occidental, con exposición a grasa, aumento de peso, exposición no controlada de estrógenos. Es un cáncer hormonodependiente, depende de estrógenos, y la grasa periférica se transforma en estrógeno, y por lo tanto tenemos exceso de estrógeno en nuestros pacientes y nosotros, y eso va aumentando el riesgo de cáncer de mama. Entonces, ahí les hablaba de la mortalidad. Si ustedes van para atrás, lo que yo les dije, que más o menos en los cánceres ginecológicos la mortalidad es la mitad. Nosotros deberíamos pensar que si hay 40, la mitad de la mortalidad debería ser 20, la mortalidad es 11,11, y eso es porque nosotros, por lo menos en nuestro país, tenemos un acceso oportuno y tamizaje. El cáncer de mama es un cáncer parte del GES, por lo tanto todas las pacientes con cáncer de mama rápidamente llegan a la unidad de patología mamaria, se derivan y son tratadas muy rápido. Los países más pobres del mundo, evidentemente, tienen mayor mortalidad porque tienen menos acceso a tamizaje, de hecho tamizaje inexistente. De hecho, en nuestro país nos cuesta un poco que el tamizaje sea ordenado, o sea, no tenemos acceso a mamografías 1 vez al año para todas las mujeres mayores a 40, sino que el único acceso que nosotros tenemos es a una mamografía entre los 50 y 59 años para las mujeres. El resto de las mamografías que se hacen en el sistema público se hacen a través de convenios municipales, y simplemente otras las mujeres por su cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay distintos factores de riesgo que están en mujeres sanas y que hacen aumentar la probabilidad de tener un cáncer de mama, y se van a clasificar en 4 grupos. ¿Cuáles son las ventajas de tener estos 4 grupos? Que nosotros conocemos el riesgo, y según el riesgo de cada paciente vamos a tener estrategias de prevención. Entonces, en la categoría 1 tenemos aquellas mujeres que tienen el riesgo de cáncer de mama de la población general. Y la población general es aquella sin factores de riesgo conocidos, y el riesgo variará según la edad de la mujer. A los 30 años el riesgo es relativamente bajo, 0,5, a los 50 años es un 2, perdón, y a los 70 años sube a un 7%. En categoría 2 tenemos aquellas mujeres que van a tener un riesgo aumentado hasta 2 veces
de desarrollar un cáncer de mama, y este riesgo relativo va a ser entre 1.2 a 2.0, y ese es aquellas mujeres que tienen uno o más factores de riesgo menor. Y si ustedes se acuerdan, dentro de los factores de riesgo menor teníamos todos los que tenían que ver con exposición prolongada a estrógeno y con estilo de vida. Entonces, encontrar una mujer que tenga sobrepeso u obesidad, que no haga ejercicio y que tenga una dieta rica en grasa es súper frecuente. Por lo tanto, la mayoría de la población cae en categoría 2. Aquí tenemos, ven, los factores de riesgo menor: mayores de 60 años, menarquia precoz, menopausia tardía, nulíparas, primer parto, sobrepeso después de la menopausia, consumo de alcohol. Por lo tanto, muchas mujeres van a estar en esta categoría de riesgo, categoría 2. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos entonces a la categoría 3 y 4. Entonces, tenemos la categoría 3, aquellas mujeres que son de alto riesgo de cáncer de mama, y estas mujeres van a tener 3 a 10 veces más aumentado el riesgo de cáncer, y estas son las que tienen, por ejemplo, historia familiar de cáncer de mama que incluye 2 o más parientes de primer grado con cáncer sin mutaciones demostradas. O sea, estas son las pacientes que no tienen una mutación BRCA, pero sí tienen una historia de agregación familiar y probablemente tienen que ver con otras mutaciones que no son las BRCA, que son las de altísimo riesgo, pero que existen, y que hay una lista que son como 50 mutaciones posibles, y que nosotros habitualmente no tenemos la oportunidad de saber que las pacientes tengan esa mutación demostrada, pero que ustedes cuando hacen la anamnesis van a poder preguntar, y es típico, claro, por ejemplo, no, la mamá y la hija tienen cáncer de mama, y además la abuelita, o sea, la mamá de la mamá tuvo cáncer de mama, por lo tanto ahí ya tenemos 2 o más parientes con cáncer de mama. Lesiones de alto riesgo, lesiones precursoras, estas son las hiperplasias atípicas de la mama, que son lesiones precursoras. Antecedentes personales de cáncer de mama, y en este último punto de la densidad mamográfica aumentada es controversial porque no es, hay algunos autores que dicen que una densidad mamográfica aumentada quiere decir que hay más tejido mamario, por lo tanto esto haría un factor de riesgo como superior de cáncer de mama, versus otros autores que dicen que en el fondo, como la mama es muy densa, nosotros al hacer nuestro screening con mamografía no vemos bien en este screening, y por lo tanto se podrían pasar lesiones. Entonces es medio controversial lo de la densidad mamaria aumentada. Y el altísimo riesgo, tienen 10 veces más riesgo que la población general de tener cáncer de mama, son las portadoras de mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2, y ahí está Angelina Jolie y el por qué ella se hizo una cirugía de reducción de riesgo de cáncer de mama. Y antecedente de una radioterapia en cáncer de tórax antes de los 30 años, un cáncer linfático, también es cae dentro de la categoría 4. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a cada paciente según su grupo de riesgo? Las mujeres de población general, o sea, categorías 1 y 2, solamente vamos a modificar el estilo de vida. O sea, señora, baje de peso. El autoexamen de mama, también nosotros, acuérdense de lo que conversamos, es controversial si va a realmente disminuir el riesgo de cáncer de mama, pero aunque no disminuya el riesgo de cáncer de mama, nos sirve para estar alerta a los signos de cáncer de mama. O sea, pacientes con retracciones, tumores, cambios de coloración, piel de naranja, etcétera, secreción por el pezón, sangre por el pezón, todas esas pacientes tienen que consultar. Por lo tanto, el autoexamen de mama en ese sentido nos va a servir. El examen clínico anual por un profesional entrenado, eso quiere decir una vez al año, que las pacientes van a su control con ginecólogo o con matrona y se hagan el examen de mama. Y acá estamos con la recomendación de la Sociedad Chilena de Mastología, es que las mujeres deberían hacerse su mamografía anual desde los 40 años,
¿Por qué les pongo ahí 40, 50 años? Porque, por ejemplo, la sociedad canadiense recomienda desde los 50 años, porque entre los 40 y los 50 años las mamas son muy densas, y como son mamas densas, nosotros necesitamos tomar una cantidad muy grande de mamografías para poder evitar un solo cáncer de mama. Entonces, por ahí cambia un poco la recomendación, pero la recomendación que creo que todos nos deberíamos quedar es que la mamografía debiera ser como una cosa personal, anual desde los 40. Ahora, ¿cuál es el beneficio del tamizaje con una mamografía para todas las edades? El beneficio es, por ejemplo, es lo que yo les estaba diciendo, entre los 40 y los 49 años, el número necesario de intervenciones, o sea, de mamografías que hacer para prevenir una muerte por cáncer son 1900 mamografías. ¿Se fijan? Son muchas mamografías versus en la edad de 40 a 59 años. Es por eso que las sociedades van cambiando según un criterio poblacional a qué va a comenzar la mamografía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos el enfrentamiento según el grupo de riesgo de las mujeres que tienen más alto el riesgo de cáncer de mama, las de categoría 3? Obviamente siempre hay que insistir en modificación en el estilo de vida, sobrepeso, examen físico por el profesional semestralmente, y esta es la típica recomendación, por ejemplo, cuando preguntan, ¿me hago la mamografía antes si mi mamá tuvo un cáncer de mama? Claro que sí. Se estima que lo que uno tiene que indicar es 10 años antes del caso índice con un tope de 30 años. Entonces, por ejemplo, si el caso índice es mi mamá y tuvo cáncer de mama a los 40 años, yo debería partir mi tamizaje a los 30 años con un tope, con el tope es 30 años. En el fondo, si el caso índice tuvo a los 35 años, no puedo partir con mamografía a los 25 años, y esto se explica por las mamas densas. Entonces a los 25 años las mamas son muy, muy densas, y por lo tanto la mamografía no nos va a servir, y en este caso ocupar otros métodos de tamizaje. ¿Qué hay de la quimioprevención? El tamoxifeno. Mujeres en categoría 3 caen, por ejemplo, las mujeres que tuvieron cáncer de mama, historia de cáncer de mama personal, y ahí está el tamoxifeno. El tamoxifeno ha demostrado que reduce en un 50% el riesgo de tener una recidiva en la misma mama y un cáncer de mama en la mama contralateral. Los primeros estudios hablaban de mantener el tamoxifeno por 5 años, pero ahora se ha demostrado que el beneficio máximo se obtiene a los 10 años, por lo tanto, todas nuestras mujeres con cáncer de mama en el cual se hormonodependiente, con receptores de estrógeno positivos, progesterona positivo, nosotros dejamos tamoxifeno, ¿ya? Por 10 años. Esas son las mujeres en categoría 3. Y las mujeres en categoría 4, estas son mujeres de altísimo riesgo, mamografía anual, la resonancia nuclear magnética va a ser anual. Obviamente en estas mujeres se les recomienda estudio genético porque no solamente tienen riesgo de cáncer de mama, sino ya hablamos cáncer de ovario, cáncer de colon, quimioprevención con tamoxifeno y la cirugía de reducción de riesgo. Todas estas mujeres en realidad deberían ir antes de cualquier intervención a una consejería genética, ¿ya? Son pacientes que son de mucho riesgo. Se estima que una paciente portadora de estas mutaciones tiene un riesgo de un 85% de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida, y más o menos como de un 40% de desarrollar un cáncer de ovario. Por lo tanto, son mujeres que están en mucho riesgo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad es, la idea es hacerlo en estadios pre-sintomáticos. La enfermedad es asintomática. ¿Y cómo se dan cuenta las pacientes? La mayoría de las pacientes llegan con la historia de tumor o induración. Y lo que yo les había hablado antes, lo más frecuente en el cuadrante superior externo. Y entonces muchas pacientes dicen que les apareció un tumor palpable cuando, por ejemplo, esta es una típica clásica historia de abuelita que llega al control: me caí, me pegué en la pechuga y me apareció un tumor,
No, el golpe en la mama no causa un cáncer de mama, sino que lo que hablamos antes, no tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo, de lo que hay o no hay en las mamas, y claro, al caerse se pegó, se tocó la mama y finalmente encontró el tumor, pero el tumor estaba ahí de antes. ¿Cómo va a ser un tumor? Es un tumor fijo, con bordes irregulares, duro, adherido a planos profundos. La piel va a tener retracción o piel de naranja. El pezón también puede estar retraído, umbilicado. Eso, ojo, hay pacientes que tienen una variante anatómica normal que se llama pezón umbilicado y que en general el pezón umbilicado de variante normal anatómica es bilateral y uno le tiene que preguntar a la paciente, ¿usted ha tenido siempre el pezón así? La mayoría de las pacientes son capaces de responder sí, doctora, en realidad yo siempre he tenido mi pezón hacia adentro, me costó dar lactancia, por ejemplo, clásica historia. Secreción o derrame, lo clásico es una secreción que es por una sola mama y que es sanguinolenta o serosa. Y en las axilas y huecos supraclaviculares podemos ver linfonodos indurados y adheridos. Obviamente, cuando nosotros estamos ante cualquiera de estos, un tumor palpable con linfonodos positivos, estamos en etapas avanzadas de la enfermedad, que es lo que nosotros no queremos, porque a más avanzada la etapa de la enfermedad, mayor es la mortalidad de la paciente, y nosotros lo que queremos es llegar a un cáncer presintomático en donde una cirugía conservadora va a salvar tanto la mama como la vida de la paciente. Entonces no queremos llegar a esto. Diagnóstico, la mamografía es lo clásico porque es lo que nos va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Y, por ejemplo, ahí les dije lo que tenía el MinSal, que pone cada 2 años a todas las mujeres entre 50 y 74 años. Eso es lo que dice el estamento del MinSal, pero lastimosamente lo que está financiado es una sola mamografía. Entonces, además, nos quedamos cortos en financiamiento para el tamizaje de cáncer de mama. Entonces, no... La idea es que en algún momento nosotros tengamos un tamizaje súper ordenado, como el que, por ejemplo, tenemos para cáncer cervicuterino, en que cada 3 años todas las mujeres acceden al Papá Nicolau. Acá no lo tenemos, no está garantizado el acceso al tamizaje. Ahora, para la mamografía tenemos la clasificación BI-RADS que va del 0 al 6 y según la categoría de BI-RADS es el riesgo de cáncer de mama que va a tener. Esta la vamos a hablar en el seminario de cáncer de imágenes, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y la tipificación? Por supuesto, como cualquier cáncer, el diagnóstico va a ser de certeza mediante una biopsia y se hace con un TrueCut que va guiado por ecografía. Entonces nosotros tenemos primero una tipificación clínica en donde clínicamente palpamos el tumor, me parece un tumor en el cuadrante, por ejemplo, supraexterno de la mama de tantos centímetros y le asignamos un TNM y palpo un ganglio a la axila. Entonces el T responde al tumor, el N el ganglio y el M la metástasis. Y luego una clasificación, una vez que se opera, una clasificación patológica y entonces ahí le ponemos una P chiquitita adelante y vas a hacer el TNM patológico. Y según eso nosotros clasificamos por etapa el cáncer de mama y ahí tenemos los T, en un fondo el T va a ir de 0 a donde tenemos a T4. No me importa que se aprendan en realidad el TNM del cáncer de mama ni de ningún cáncer, creo que es una lesera preguntarlo. Cuando yo fui alumna me lo preguntaban y encuentro que es una herramienta que no sirve de mucho. Ahora todo el mundo tiene un iPhone y en 2 segundos, o un celular, un smartphone, y en 2 segundos encontramos el TNM de cualquier cáncer. De hecho hay aplicaciones, ustedes las pueden buscar en App Store y están los TNM. Lo que sí quiero que tengan una noción. Entonces, en el fondo, si yo cuando pasen en patología mamaria o en oncología ginecológica el próximo año o en el internado, si estamos hablando de un T1, que ustedes sepan más o menos qué tamaño es. O sea, que estamos hablando de un T1 que son tumores menores a 2 centímetros y que no me hablen de que es un tumor de 4 centímetros con compromiso de la piel, porque ahí estamos hablando de otro tipo estamos hablando, por ejemplo, de un T4B. No sé si se entiende, en el fondo no les voy a... yo encuentro que no vale la pena pedir de memoria
el TNM, pero sí que ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Ahora, el compromiso de los linfonodos también lo vamos a ver con la N, y la M es metástasis sí. MX es porque no fueron evaluadas, y M1 metástasis presente. Y según eso lo vamos a clasificar en estadio 1, 2, 3 o 4. La idea es que nosotros lleguemos acá, al estadio 1 o 2 de la enfermedad, en donde son estadios precoces, altamente curables, y no que lleguemos a cáncer en estadio 3 o 4. Y aquí está en el fondo cómo se agrupan, y por eso es importante lo que yo les decía, una aplicación para poder tener porque es largo hacer la estratificación, y ahí con una aplicación es mucho más corta y nos da el estadio rápidamente. Y lo que nos importa es que estos estadios están relacionados con el pronóstico de la enfermedad y la supervivencia. Entonces, a 5 años, la supervivencia en el estadio 1 es 100% y versus un 20% en estadio 4. Por lo tanto, es súper importante saber en qué estadio estamos de la enfermedad. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento tenemos regional sistémico, ¿ya? Regional tenemos dos pilares fundamentales, uno es la cirugía y el segundo es la radioterapia, y el sistémico va la quimioterapia y la hormonoterapia, y como una tercera parte, y que está incluida en el test de cáncer de mama, es la reconstrucción mamaria. Cada vez nosotros estamos haciendo más tratamientos sistémicos con quimioterapia neoadyuvante para tratar de disminuir tamaño tumoral y conservar la mama. Y en aquellos pacientes que no es posible por la patología que tienen, el tipo de cáncer, el tamaño tumoral, etcétera, y que tenemos que hacer mastectomías totales, cada vez más mujeres están accediendo a la reconstrucción mamaria. Lo fome del GES de cáncer de mama es que incluye la opción de reconstrucción mamaria, pero no tiene un plazo fijo. Por lo tanto, en lugares como Arica, por ejemplo, en que nosotros no contamos con materiales para hacer la reconstrucción mamaria, no tenemos los insumos, no tenemos expansores mamarios, no tenemos prótesis mamarias, por ejemplo, para hacer una mastectomía total con una prótesis inmediata, las pacientes la verdad es que demoran años en reconstruirse, lo cual es injusto, de todas maneras súper injusto. Entonces, es el paso que tenemos que dar ahora en la unidad de patología mamaria, es lograr hacer algún tipo de reconstrucción mamaria, por lo menos las más fáciles. Entonces, lo del tratamiento quirúrgico, idealmente cirugía conservadora, o sea, la menor cantidad de pacientes tienen que quedar como la paciente que está en la foto, en donde está extirpado completamente la mama. Es una mastectomía radical modificada, se extirpó mama y drenaje axilar completo, y la verdad es que es mutilante. Lo que nosotros hacemos entonces es, para lograr una cirugía conservadora, en muchos pacientes se hace quimioterapia antes de hacer la cirugía. Con eso bajamos el volumen del tumor y finalmente podemos hacer una tumorectomía, o sea, sacar solamente el tumor. Todas las mastectomías parciales, o sea, cuando se saca solamente el tumor, van seguidas de radioterapia, porque la radioterapia ha logrado demostrar disminuir la recidiva en un 50% más. Bueno, si nosotros no hacemos radioterapia, las pacientes recidivan. Por lo tanto, es clásico, como todas las pacientes con mastectomía parcial, si usted va a conservar su mama, tiene que hacerse radioterapia. ¿Y qué nos pasa, por ejemplo, acá en Arica? Nosotros acá en Arica no contamos con un centro de radioterapia oncológica, por lo tanto las pacientes tienen que viajar a Antofagasta. La radioterapia perdón, dura como un mes, y muchas pacientes no pueden estar un mes fuera, y hay muchas que optan por una mastectomía total solo por no poder hacer la radioterapia. Me disculpan un segundito. Hoy.
Ay, perdón, ya, ahí sí. Entonces, si vamos en la mastectomía parcial, la idea es lograr márgenes negativos, que es lo que yo les conté al principio, no sé si se acuerdan cómo eran los bordes de la resección. Y además nosotros vamos a estudiar la región axilar, vamos a estudiar las axilas con ganglio centinela o disección axilar según corresponda. ¿A qué pacientes les vamos a hacer ganglio centinela? Aquellas pacientes que están en etapas precoces, todos los T1, entonces tumores pequeños, nosotros en etapa 1, etapa 2, hacemos ganglio centinela. Entonces, ¿y qué es lo que nos permite el ganglio centinela? Nos permite explorar el primer ganglio que recibe el drenaje linfático. Con eso nos da una información pronóstica de la enfermedad y nos evitamos la morbilidad que tiene una disección axilar. El hacer una disección axilar tiene morbilidad alta, con linfedema del brazo en muchas pacientes. Por lo tanto, es importante que aquellas pacientes que podemos hacer ganglio centinela y no disección axilar. Y la mastectomía total, que es la que ustedes ven en la foto, debiera ser la excepción. El ganglio centinela, entonces, es el primer ganglio, el linfonodo de la cadena ganglionar. Está a nivel de la axila y hay distintas técnicas con trazadores distintos que nos dan sensibilidades distintas. Tenemos el azul patente, el verde de indocianín, tecnecio y técnica combinada. En cuanto a sensibilidades, en el fondo, ¿cuánto voy a encontrar yo el ganglio centinela? La que tiene la mejor sensibilidad es la técnica del verde indocianín, que es la más reciente, pero es una técnica que es cara, que lo que hace es una tinción verde fluorescente, pero que esa tinción solamente se puede ver con una cámara especial. Por lo tanto, además de la tinción de verde, necesitamos esa cámara, entonces es caro y no está disponible en todas partes. La que da una segunda sensibilidad. Bueno, ¿y por qué mejora el verde indocianín la sensibilidad? Porque es mejor en pacientes obesas, y ustedes saben que la mayoría de las pacientes son obesas, entonces por eso da mejor sensibilidad. La diferencia es poquita, no se imaginen que es tanto mejor. Después tenemos la técnica combinada, en donde se ocupa el azul patente, que es una tinción azul. Nosotros inyectamos con una jeringa retroareolar más o menos 5 ml de esta tinción y esperamos entre 20 a 30 minutos que vaya por el tejido linfático y que llegue al ganglio. Y ahí abrimos una incisión muy pequeñita en la línea axilar anterior de 1 o 2 centímetros y sacamos los ganglios que están teñidos azules, que en general es 1 o 2. Y al mezclar eso con tecnecio, que es una técnica de medicina nuclear, donde el ganglio que va a estar como comprometido recibe el trazador y nosotros lo podemos ver por esta técnica también. Esta técnica combinada de las dos cosas es la que aumenta un poquito la sensibilidad con respecto al azul patente solito. Nosotros en el hospital de Arica tenemos azul patente solito, pero en la mayoría de los hospitales públicos tenemos solo azul patente y la verdad es que las sensibilidades son superiores al 94-95%, así que tampoco es malo. Y una vez aprendida la técnica de ganglio centinela es bien fácil de hacer y nos evitamos la disección axilar completa y sus consecuencias. Ahí están viendo un brazo con un linfedema, esas pacientes tienen que usar manga para linfedema durante toda su vida, tienen que ir a la kinesióloga, y la verdad es que se producen infecciones del brazo y una serie de morbilidades por la disección axilar completa. Entonces, una vez aprendida la técnica del ganglio centinela, la verdad es que la disección axilar es la excepción a la regla. Ahora, con respecto a la radioterapia, ya lo hablamos, previene la recurrencia local, mejora la sobrevida global y nos permite conservar la mama. Entonces, siempre post-mastectomía parcial vamos a ir a radioterapia y en caso de que la axila sea positiva en una mastectomía total, es decir, acuérdense que en la mastectomía total nosotros sacamos la mastectomía total modificada, sacamos toda la mama y el tejido axilar completo.
Si la axila está positiva, esa axila también se va a irradiar. ¿Quién realiza la radioterapia? Un oncólogo radioterapeuta. Y lamentablemente acá no tenemos en Arica radioterapia y las pacientes tienen que viajar a Antofagasta. Obviamente, cuando se pensó el GES de mama a nivel central, se pensó en tener centros de radioterapia por macrozonas, pero en el fondo el que piensa en Santiago no sabe que Antofagasta está a 1000 kilómetros de distancia, que las pacientes van a viajar por tierra, que muchas de las pacientes con cáncer de mama son abuelitas y que además la radioterapia no dura un día, no voy, me hago la radioterapia en un día y me devuelvo. La radioterapia para cáncer de mama dura incluso 4 o 5 semanas porque se va fraccionando el número de radioterapia que va a recibir. Entonces, es muy difícil. Y obviamente ahora, para evitar esto de que las pacientes estén un mes allá, hay técnicas en donde se hacen fracciones más grandes, y o sea, en el fondo, menos fracciones, menos número de veces, pero en dosis más altas. Entonces hacemos como unas terapias abreviadas para que las pacientes no estén tanto tiempo allá. Temores que tienen las pacientes típicos es si van a quedar radioactivas. No, no quedan radioactivas. Había un tipo de radioterapia antigua que efectivamente las pacientes quedan radioactivas y habría que tenerlas en las piezas plomadas, pero no es el caso de ahora. Y puede estar con niños, animales, embarazadas, etcétera, etcétera, cuando se está realizando el tratamiento. Ahora, la quimioterapia, esa paciente nosotras vean, está contentísima y recibiendo la quimioterapia. Las drogas son citotóxicas, o sea, quimioterapia, y se va a indicar según factores pronósticos. Entonces, no todas las pacientes con cáncer de mama van a recibir quimioterapia, eso también es importante, sino que algunas pacientes que tienen factores pronósticos de peor pronóstico son aquellas que reciben la quimioterapia, y en el fondo lo que nosotros tenemos que lograr hacer con los pacientes es hacer terapia personalizada, o sea, para cada paciente su factor de riesgo según el perfil molecular de su propio tumor. O sea, la quimioterapia va al tumor de la persona. También se puede utilizar como neoadyuvancia, que es lo que vimos antes, disminuye volumen tumoral. ¿Cuál es el problema de la quimioterapia? Que causa toxicidad importante, mielosupresión, náuseas y vómitos, neurotoxicidad. La neurotoxicidad, de hecho, porque la quimioterapia dura harto, puede durar incluso entre 6 meses a 2 años post terminada la quimioterapia, y alopecia, que es lo que las pacientes más temen, es que se cae el cabello. Efectivamente, el cabello de las pacientes con cáncer de mama se cae, pero vuelve a crecer y sale bien bonito después, así que también eso hay que confortar a las pacientes, ¿ya? Y el tratamiento, la hormonoterapia, cuando los tumores expresan receptores hormonales de estrógeno o progesterona, nosotros damos tamoxifeno. Esa es nuestra primera como elección. Y segunda elección son los inhibidores de aromatasa. ¿Qué es lo que hace el tamoxifeno? Disminuye la incidencia de cáncer de mama en la misma mama y en la contralateral. Lo que sí, a todas las pacientes que son usuarias de tamoxifeno hay que explicarles que hay un riesgo potencial de cáncer de endometrio y trombosis, pero el beneficio de la disminución del cáncer de mama versus el riesgo del cáncer de endometrio es tan bajo. De hecho, una de 1000 pacientes va a tener un cáncer de endometrio por usar tamoxifeno, que nosotros, versus la disminución en 50% de las recidivas, que nosotros indicamos a todas las pacientes que cumplen con los criterios. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Los primeros 2 años se siguen cada 3 meses. ¿Cómo se hace? Examen físico, se ven los efectos adversos del tratamiento y se les pide una mamografía anual. Entre el 3er y 5.º año, semestral, y del 6.º año en adelante, anual, y estas pacientes son pacientes que quedan casi para siempre en la unidad. Cosas importantes que quiero que sepan, porque probablemente lo van a ver y es un error que cometen mis colegas bien frecuentemente, que los colegas que probablemente no se dedican tanto a oncología, es que solicitan
ecografía transvaginal a las pacientes usuarias de tamoxifeno asintomáticas. El cáncer de endometrio causado por tamoxifeno es sintomático, por lo tanto la paciente sangra. Entonces, un engrosamiento endometrial por sí solo no significa un cáncer de endometrio en la paciente usuaria de tamoxifeno. De hecho, el tamoxifeno produce un crecimiento del endometrio que es como pseudoquístico y en la ecografía se ve como endometrio engrosado. Entonces, por lo tanto, si ustedes le piden a todas las usuarias de tamoxifeno, la mayoría va a tener endometrio engrosado. Solo aquella que sangra es la que tiene que ir a ecografía transvaginal. Los marcadores tumorales no han demostrado ser útiles para el seguimiento de cáncer de mama, así que no se lo pidan. Y el estudio de diseminación solo se pide en etapas avanzadas porque al pedir estudio de diseminación nos ponemos a pedir TAC de tórax, abdomen y pelvis a todas las pacientes, solamente retrasamos el inicio del tratamiento, por lo tanto no se les pide. Y creo que hasta ahí llegamos. Eso sería todo por el día de hoy. Yo sé que es una clase larga la de cáncer de mama, así que espérenme, déjenme que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ya, ahora no estamos compartiendo pantallas. ¿Tienen dudas, consultas, algo que quieran comentar? ¿Han visto paciente con cáncer de mama ya? ¿O se han visto en el policlínico de la universidad alguna patología mamaria? Lo que quieran.